Argentina es una tierra de extremos. Desde el pico más alto de América hasta el mar por el que viajan los gigantes. Aquí es donde las aventuras echan a volar, la historia cobra vida y los niños sueñan con la gloria. Argentina es un país con matices tan variados y ricos como su extenso territorio. Algo muy patente en la extraordinaria región del sur, donde reinaron los dinosaurios más grandes del mundo. Dos legendarios bandidos intentaron ocultarse y donde sus deslumbrantes paisajes inspiran a turistas y aventureros. En la Patagonia, el fin del mundo parece estar a nuestro alcance. Argentina desde el aire. La Patagonia. En la costa de la Patagonia las olas azotan los acantilados y desprenden fragmentos de roca que caen al Atlántico. En 1520, Fernando de Magallanes y su tripulación fueron los primeros europeos en pisar esta tierra, y sus informes parecían pura fantasía. Relataban encuentros con personas que doblaban su altura y que en realidad pertenecían al pueblo indígena tehuelche. Pero ellos los llamaron patagones, al parecer por sus grandes pies. El nombre arraigó y desde entonces esta región se llama la Patagonia. Se extiende hasta el extremo sur del continente al que a menudo se le llama el fin de la Tierra. La parte argentina supera los 900.000 kilómetros cuadrados, pero aunque es más grande que el estado de Texas, solo 2 millones de personas viven en ella. Es una de las zonas menos pobladas del mundo. Y eso ha permitido que la fauna florezca, en especial los pingüinos. Cuando Magallanes avanzó hacia el sur, sus tripulantes observaron unas extrañas aves que desde lejos parecían gansos salvajes. Desconcertados por su aspecto, los bautizaron con el nombre del líder de la expedición y desde entonces fueron conocidos como pingüinos de Magallanes. Todos estos adultos vuelven a Punta Tombo para aumentar la familia. Regresan tras una larga travesía que los llevó al norte, en busca de alimentos como calamares y krill. Algunos han recorrido 6.500 kilómetros. Es la época de anidación y cría. Estos pingüinos son monógamos, y después de haber estado separados durante meses, las parejas se reencuentran. Pero no siempre son felices y comen perdices. Si por una desafortunada razón fisiológica una pareja no engendra polluelos, sus miembros se verán obligados a separarse y a probar suerte con otro pingüino. Cada año ponen entre 2 y 4 huevos. Pero su población se ha reducido por culpa de los vertidos de petróleo y las redes de pesca. Y la sobreexplotación y el calentamiento del mar reducen el alimento disponible y aumentan el riesgo de morir de inanición. Pero la naturaleza es fuerte y las noticias son esperanzadoras. En la Reserva Provincial Caleta Valdés, el guardabosque Matías Tricase observa la costa y se implica al máximo en su cuidado y conservación. Vigila muy de cerca a los leones marinos y de vez en cuando a algunos elefantes marinos que se reúnen en las playas. Miles de ellos llegan aquí y mueven sus enormes cuerpos hasta las playas de gravilla, donde descansan y toman el sol a salvo de sus posibles enemigos. Pero siempre lo hacen cerca del agua, por lo que pueda pasar. Los machos pueden superar los 350 kilos. Pero su tamaño no puede competir con el de los gigantes del océano. Entre agosto y octubre, muchas ballenas francas australes visitan las aguas de Caleta Valdés para alimentarse de krill.
Y no vienen impulsadas por su instinto, sino por un comportamiento aprendido de lealtad a un lugar que se transmite de madres a hijas. Cada generación trae a sus crías a estas tranquilas aguas. Estas ballenas miden unos 16 metros y fueron bautizadas con el nombre de francas porque los arponeros decían que eran lentas y confiadas y fáciles de cazar. Y además flotaban después de morir. Estuvieron a punto de extinguirse. Pero su número está aumentando de forma lenta pero paulatina en el Atlántico Sur. Y aunque aún es pronto para celebrarlo, su frágil recuperación es un motivo de esperanza para los amantes de la naturaleza. Los pueblos de esta costa son pequeños y pintorescos y están muy vinculados al mar. Como Puerto Pirámides, un centro para el avistamiento y la conservación de las ballenas. Miguel Botassi es capitán de barco y guía turístico y sigue el ejemplo de su padre Tito, un pionero del estudio de las ballenas y el fundador de una de las primeras empresas de avistamiento de la zona. Su empeño hizo crecer a Puerto Pirámides. Y sus vecinos se lo agradecieron con este hermoso monumento. Un poco más al sur se alza Puerto Madryn, que fue fundado por colonos galeses en 1865. Llegaron en un barco llamado Mimosa mucho antes de que hubiera muelles para recibirlos. Su objetivo era mantener viva la cultura y el idioma de Gales. Elizabeth Harriet Adams fue la primera mujer en desembarcar y 2 semanas después alumbró a su hija María. Lo que para los colonos fue una señal de esperanza en lo que parecía una tierra desolada. Al empezar a adentrarse en ella pensaron que era árida y desértica. Pero pronto descubrieron que no era un terreno baldío y se toparon con los tehuelches, que aún viven en esta zona. Los lugares de enterramiento nativos están marcados con símbolos sagrados. Y en ellos apilan piedras como tributo a los muertos. Los colonos galeses pensaban que los tehuelches debían conservar sus tierras, y así surgió una cordial alianza entre ambos grupos. Para evitar que los recién llegados murieran de hambre, los tehuelches cambiaron carne por pan y les enseñaron valiosas técnicas de supervivencia. Y la galesa Rachel Jenkins ayudó a que los nuevos cultivos prosperaran mediante la introducción del riego, y algunas partes del desierto florecieron. Río arriba, Gaiman fue uno de los primeros y más pujantes asentamientos agrícolas, y sus habitantes siguen manteniendo viva la herencia galesa. Como comprobó en 1995 Diana de Gales, la famosa Lady Di, al degustar en esta casa de té la versión patagónica del pastel de frutas galés. Hoy, la bandera galesa y la mapuche tehuelche ondean junto a la Argentina para rendir tributo a los pueblos que crearon Gaiman. Un poco más al interior, en la meseta patagónica, el paisaje es tan hostil como cuando llegaron los galeses. Los vientos que barren la zona llegan a alcanzar los 150 kilómetros por hora, lo que hace casi imposible la agricultura, pero genera una gran energía. Los 62 molinos del Parque Eólico Madryn proporcionan electricidad a más de 300.000 hogares. Miden 117 metros de altura, pero en esta zona vivieron gigantes mucho más grandes. Esta maqueta a tamaño real muestra al Patagotitán majorum, el mayor dinosaurio que habitó la Tierra. Medía 40 metros de la cabeza a la cola y casi 20 de altura, y vivía en la meseta patagónica.
Hace millones de años, esta zona era cálida y húmeda y estaba cubierta de bosques. La flora y la fauna prosperaron, como han corroborado las excavaciones científicas. El famoso y entusiasta paleontólogo Rodolfo Coria regresa a la meseta casi todos los años para buscar fósiles. Esta superestrella de la paleontología ha descubierto algunos de los dinosaurios más grandes que poblaron el planeta, como uno de 35 metros de longitud y más de 70 toneladas. Un gigante herbívoro al que él y su equipo llamaron Argentinosaurus, en homenaje al país donde lo encontraron. El Museo Paleontológico Egidio Ferullo posee una de las mejores colecciones de dinosaurios. Y una de sus estrellas es el temible Giganotosaurus, o lagarto gigante del sur, que podría haber sido más grande que el Tyrannosaurus Rex. Más al oeste, los dinosaurios no son los únicos fósiles que yacen bajo tierra. Lo que desde el cielo parecen huellas alienígenas revelan que en lo que hoy es una meseta seca hubo un mar poco profundo. Hoy esta vasta llanura recibe el nombre de Vaca Muerta. Y su actividad es febril gracias al descubrimiento de enormes yacimientos de petróleo y gas. La petrolera YPF estimó que su contenido supera los 20.000 millones de barriles. Y utilizando el polémico fracking, está extrayendo casi una cuarta parte del petróleo y el gas que se consumen en Argentina. Pero aunque esta llanura parece interminable, el petróleo no lo es. Y con el tiempo, estas instalaciones desaparecerán, como los dinosaurios, y sus restos se convertirán en fósiles. La Patagonia impulsa al país. Y también evoca al salvaje oeste. Sus lugares más indómitos son una llamada a la aventura. El oeste en la Patagonia posee algunos de los entornos más salvajes del planeta. Esta región no fue explorada en su totalidad por los argentinos blancos hasta finales del siglo XIX. En la década de 1870, el científico Francisco Moreno dirigió varias expediciones y al llegar a la frontera con Chile, descubrió una maravilla natural: el lago Nahuel Huapi. Como recompensa a su trabajo, Moreno obtuvo el título de perito en límites y el gobierno le concedió una enorme extensión de tierra alrededor del lago. Él donó unos 75 kilómetros cuadrados para la creación de un parque nacional. Y Argentina se convirtió en el tercer país occidental, tras Estados Unidos y Canadá, en crear una red de parques nacionales. El Parque Nacional Nahuel Huapi siguió ampliándose y hoy ocupa un área de casi 7.200 kilómetros cuadrados. Cuando la nieve se derrite en sus montañas andinas, el agua desciende por un paisaje espectacular y exuberante, hasta llegar al lago Nahuel Huapi, que da nombre al parque. Su cuenca fue excavada por los glaciares a lo largo de millones de años. En el extremo sur del lago se alza la ciudad de Bariloche. Muchos de sus primeros pobladores eran suizos y alemanes. Y su influencia se refleja en los bonitos edificios de estilo alpino. Pero en su legado centroeuropeo existe un capítulo oscuro, como revelan las ruinas casi ocultas de la isla Uemul, donde tuvo lugar un extraño experimento. En la década de 1950, el científico austriaco Ronald Richter lideró aquí un costoso programa secreto patrocinado por el gobierno del presidente Perón. Richter había prometido generar energía a partir de la fusión nuclear, pero no lo consiguió. Y estas viejas casas, vacías y sin tejado, son el símbolo de su gran fracaso. El pasado quedó atrás. Y hoy esta zona es el principal destino turístico de la Patagonia. En Bariloche podemos coger un teleférico hasta un restaurante giratorio con unas vistas increíbles.
O podemos navegar por el Nahuel Huapi, que es uno de los lagos de agua dulce más grandes y profundos del país. Los turistas siempre están atentos por si aparece Nahuelito, el equivalente al monstruo del lago Ness. Su posible existencia llegó a oídos del presidente estadounidense Roosevelt, que llegó a soñar con cazar a la bestia, pero nunca tuvo la oportunidad. Y aunque existen informes sobre una criatura parecida a una serpiente marina, no hay pruebas fehacientes de que Nahuelito exista. Lo que sí van a poder observar los visitantes son antiguos y fantasmagóricos naufragios, vestigios de días pasados que atraían a los aficionados al misterio y la intriga. Pero hoy, el misterio ha dado paso al lujo. Y los turistas que quieren ser mimados pueden alojarse en uno de los mejores hoteles del mundo, el Yao Yao, que ostenta el nombre de un hongo local. Ha superado incendios y crisis financieras y sigue siendo uno de los hoteles más glamurosos de Argentina. Se construyó en 1938 y en él se han alojado 4 presidentes estadounidenses. Barack Obama vino en 2016 con toda su familia. Los más atrevidos pueden subir a las montañas nevadas y descubrir en sus valles maravillosos lagos, como la Laguna Negra, que son un destino de ensueño para excursionistas y mochileros. Una fila de cabañas atraviesa la cordillera. Forman grupos separados por un día de caminata y permiten visitar paisajes impresionantes y dormir en un lugar acogedor. Para los que buscan más acción, la zona ofrece muchas aventuras sobre 2 ruedas. Los turistas pueden subirse a sus bicicletas y recorrer el espectacular Camino de los 7 Lagos. El primer tramo circunda parte del deslumbrante Nahuel Huapi. Cerca de su extremo norte, un desvío por un sendero de tierra conduce a la península de Quetrihué, donde encontramos un bosque de arrayanes. Estas plantas de la familia de las mirtáceas suelen parecer arbustos, pero aquí llegan a alcanzar los 18 metros. Este bosque de árboles color canela es tan hermoso que se llegó a decir que sirvió de inspiración a Walt Disney para crear el escenario de la película Bambi, y que el gran genio llegó a comprar una cabaña aquí. Son rumores sin ninguna base, ya que Disney nunca visitó esta zona. Pero generó un mito tan grande y entrañable como la maravillosa madre de Dumbo. Muy cerca se alza un castillo de estilo francés que parece sacado de un cuento de hadas. Es la residencia El Messidor, un lugar que jugó un pequeño papel en la historia nacional. Tras el golpe militar del 76, la primera presidenta de Argentina, María Estela Martínez de Perón, fue derrocada. Y permaneció encerrada aquí durante 7 meses sin poder ver siquiera este hermoso paisaje, porque sus carceleros tapiaron las ventanas. Pero los que hoy visitan este parque nacional pueden verlo todo, si están dispuestos a caminar para disfrutar de las vistas. Algo que apasiona a Gabriela y Fernando, que se instalaron aquí hace 30 años. En este panorama cambiante cada día descubren algo nuevo. Y en el horizonte siempre flota la promesa de que podrán vivir más y más aventuras. Algo que tienen garantizado los que viajen hacia el sur, ya que descubrirán sorprendentes e impresionantes paisajes que los transportarán a un añorado pasado. En este reino de imponentes gigantes, un pico se alza por encima de sus vecinos. El volcán Lanín, de 3.776 metros de altitud. En la lengua de los mapuches, Lanín significa roca muerta o extinguida. Pero los geólogos creen que este monstruo tal vez esté dormido y que podría volver a estallar.
Aquí se extiende uno de los mayores bosques de araucarias de toda Sudamérica. Estos árboles crecen junto a los volcanes alimentándose de la ceniza y llegan a vivir casi 1000 años. Son los descendientes de una especie que surgió en la era jurásica. Pero aunque son fósiles vivientes, hoy están en peligro de extinción. Y los incendios forestales representan su mayor amenaza. El guardabosque Martín Pereira lleva 23 años trabajando en el Parque Nacional Lanín y desde hace 10 se ocupa del control de incendios. Desde su solitario cuartel general colabora con las comunidades mapuches que coadministran el parque. Y siempre está alerta para detectar cualquier rastro de humo y evitar que un incendio se descontrole. También hace acopio de leña antes de que llegue el invierno, ya que sabe que la nieve bloqueará los caminos y quedará aislado varias semanas. Pero él es un experto en encender su propio fuego y en evitar que éste salga de la estufa. En la Patagonia existen muchas formas de entrar en contacto con la naturaleza, y para algunos la pesca es la mejor opción para fundirse con el entorno. Muchos disfrutan de ella en un corto canal natural llamado Río Correntoso, que conecta el lago del mismo nombre con el Nahuel Huapi. Es una vía fluvial única, ya que con unos 200 metros de longitud es uno de los ríos más cortos del mundo. Pero es uno de los mejores lugares de todo el planeta para pescar truchas, pese a que en esta zona no hubo truchas hasta 1904. Cuando el famoso Perito Moreno comenzó a impulsar el desarrollo de este territorio, hizo que le trajeran de Estados Unidos 7 cajas de truchas vivas y de salmones del Atlántico. Muchos peces murieron durante el largo viaje de 50 días, pero los que sobrevivieron fueron soltados aquí. Y pronto comenzaron a multiplicarse, convirtiendo esta corta extensión de agua en un paraíso para los pescadores. Al viajar hacia el sur de la Patagonia descubrimos que el paisaje es más desolador y que los pueblos están más aislados e incomunicados. Algo que a principios del siglo XX se intentó solucionar creando una red ferroviaria que conectara estas poblaciones. Pero los recursos se agotaron y en lo más profundo de la Patagonia, por las viejas vías, solo circulan animales. Pero algunos trenes legendarios aún lo hacen. Con un ancho de vía de tan solo 750 milímetros que le otorgó el sobrenombre de la Trochita, parece un juguete, pero es un verdadero caballo de batalla. Gracias a la novela El viejo expreso patagónico, del escritor estadounidense Paul Theroux, se hizo famoso en todo el mundo. Y al igual que la protagonista del entrañable cuento La pequeña locomotora que sí pudo, este pequeño expreso nunca se rindió. Alfredo Delfín Mansilla tiene 59 años y lleva casi media vida conduciendo la Trochita. La antigua línea tenía casi 600 curvas y había algunas pendientes tan pronunciadas que los pasajeros debían bajarse y caminar a su lado. Hoy en día efectúa un recorrido más plano y recto y bastante más corto. Pero viajar en el viejo expreso patagónico se ha convertido en un gran honor para todo el que desee conocer la Argentina profunda. Más al sur, donde no llega el ferrocarril, los pueblos son aún más escasos y están más espaciados. Por lo que son perfectos para los que buscan la soledad o desean desaparecer. En 1901, 2 discretos estadounidenses llegaron a Cholila. Se presentaron como James Ryan y Harry Place.
Y tras comprar un rancho de 5.000 hectáreas, emprendieron una gran explotación ganadera con 900 vacas, 1.500 ovejas y 40 caballos. Pero cuando dos bandidos de habla inglesa robaron un banco local, la gente empezó a preguntarse si los nuevos rancheros estadounidenses eran quienes decían ser. Y la respuesta era no. Eran Butch Cassidy y The Sundance Kid, dos de los ladrones de trenes y bancos más famosos de Estados Unidos. Y esto es lo único que dejaron aquí: las cabañas donde se ocultaron de la ley, hasta que la ley los descubrió. Hoy los espíritus libres pueden huir, sin ser perseguidos, por un camino que recorre toda la Patagonia. La Ruta 40 desciende desde la frontera norte de Argentina, siguiendo la línea de los Andes, durante más de 5.000 kilómetros. Y termina en Cabo Vírgenes, junto al Estrecho de Magallanes. Los conductores deben llevar una gran reserva de combustible y mucha comida y agua porque viajarán por zonas muy poco pobladas. Miles de forasteros llegan aquí cada año y no vienen a disfrutar de unas plácidas vacaciones, sino a poner a prueba los límites de su cuerpo y de su espíritu aventurero. Buscan un auténtico desafío en un entorno extremo. Una barrera de deslumbrantes picos se alza en el horizonte. El principal es el monte Fitzroy, o Cerro Chaltén, una impresionante catedral de roca que está entre los objetivos de los escaladores más expertos. Se eleva a 3.405 metros, por lo que es más bajo que la mayoría de los picos legendarios. Y sin embargo, es un reto de dificultad extrema. Sus laderas resbaladizas y casi verticales están azotadas por vientos intensos y despiadados. Como sabe muy bien Tomás Odell, que a los 15 años se convirtió en la persona más joven en alcanzar la cima. Lo hizo junto a su hermano mayor Pedro y su padre Max, que es guía de montaña. Un año después, Tomás sigue perfeccionando sus habilidades y ya es uno de los mejores escaladores del mundo. Tomás y Pedro han ganado el Campeonato Nacional de Escalada y están trazando rutas aún más difíciles en las distintas caras del Fitzroy. Uno de los sitios de práctica favoritos es un acantilado llamado el Paredón de los Cóndores. Parece un lugar remoto y salvaje, pero está junto al río que baña el Chaltén, su pueblo natal. Y que esté a un paso de su casa es una gran ventaja, porque Tomás es demasiado joven para conducir. El Chaltén tiene una población de 3.000 habitantes que aumenta durante la temporada de senderismo y escalada. Hace décadas era solo una pequeña aldea. Pero en 1968, 5 amigos que se hacían llamar The Van Hocks vinieron hasta aquí desde California con el objetivo de hacer historia. Y se convirtieron en el tercer grupo en alcanzar la cima del Fitzroy, abriendo lo que hoy se conoce como la Ruta de California. Cambiaron el montañismo local y el famoso monte los cambió a ellos. Uno de sus miembros, Yvon Chouinard, fundó una empresa de ropa para actividades de aventura. Le puso el nombre de la región que engrandeció su espíritu escalador, Patagonia, e incorporó un bonito logo con una silueta estilizada de esta cara del monte Fitzroy. Doug Tompkins fue otro de los 5 Van Hocks que escalaron el mítico monte en 1968. Y durante el viaje se enamoró de la Patagonia. Era el cofundador de la empresa North Face, lo que le había hecho rico. Y un año después se centró en la conservación. Su colega Chouinard se casó con Christine McDivitt, directora ejecutiva de Patagonia.
y ambas parejas fundaron un fideicomiso de tierras que ahora se llama Tompkins Conservation y que junto a grupos nativos y gobiernos locales y federales ha ayudado a proteger casi 1 millón de hectáreas en Argentina. Su labor es parte de una iniciativa pública y privada para preservar grandes extensiones de tierra, lo que incluye el área protegida más novedosa de Argentina, el Parque Nacional Patagonia. Su equipo científico se ha propuesto devolver este inmenso territorio a su estado natural original. Utilizando el GPS, estos 4 naturalistas rastrean a los animales en las mesetas y los cañones. Emanuel Galeto, Federico Castro, Sebastián Di Martino y Franco Bucci intentan descubrir por dónde se mueven y cuánta distancia recorren, lo que les permitirá determinar cuánto espacio necesitan para vivir. El amenazado cóndor andino puede recorrer 170 kilómetros sin batir las alas ni una sola vez. Con 3 metros de envergadura y 15 kilos de peso, surca el cielo sin ningún esfuerzo. El propósito de los conservacionistas es crear una serie de parques que se extiendan desde el Pacífico hasta el Atlántico. Cerca del extremo oriental del parque, la erosión esculpió estas rocas de hace 150 millones de años y formó un gran cañón en miniatura. Su nombre es el Cañadón del Río Pinturas. Y es famoso por un tesoro artístico del pasado que se encuentra en la base de sus muros de 200 metros. La Cueva de las Manos, cuyas pinturas de manos y animales son la prueba de un asentamiento humano de hace unos 9.000 años. 9 milenios después, seguimos dejando huellas de nuestro paso. Y en esta zona, muchas de ellas pertenecen a un animal muy común aquí, la oveja. Aunque el clima del lago argentino es bastante desértico, las lluvias del otoño e invierno vuelven verdes las colinas y alimentan a este rebaño. Pertenece al rancho o estancia Nivepo Aique, de casi 12.200 hectáreas. 4 generaciones lo han regentado. Pero aunque las ovejas fueron su fuente de ingresos, hoy lo es el turismo. Se encuentra cerca del extremo sur del lago argentino, dentro de los límites del Parque Nacional Los Glaciares. Hay 47 de gran tamaño, incluido el Perito Moreno que ostenta el nombre del explorador y desemboca en el lago. Los glaciares son densas masas de hielo compacto que se forman a lo largo de miles de años. El Perito Moreno tiene una superficie de unos 250 kilómetros cuadrados y unos 50 kilómetros de longitud, y como un río de hielo, fluye por los valles montañosos avanzando hasta 2 metros al día, hasta que por fin alcanza el lago argentino y derrama en él su hielo azul. Sus escarpados muros se elevan más de 70 metros sobre el agua, y su frente mide unos 5 kilómetros. Los movimientos del glaciar dividen el hielo, fragmentando grandes bloques y creando grietas. Solo los más temerarios se atreven a caminar sobre esta superficie, donde podrán celebrar su hazaña tomando una bebida con mucho hielo. En cualquier rincón de la Patagonia se puede vivir una nueva aventura, incluso donde el viento dobla los árboles y en islotes azotados por los elementos. Casi toda la costa sur de esta inmensa región está formada por acantilados. Y fue aquí donde, en 1520, Magallanes y su tripulación se enfrentaron a lo desconocido. Eran los primeros europeos en llegar y necesitaban un puerto seguro para pasar el invierno. Al igual que los cormoranes, tenían que encontrar un lugar donde resguardarse del viento y fondear los barcos. Las tormentas invernales en el Atlántico Sur son famosas por los naufragios.
Pero el 31 de marzo de 1520 encontraron un refugio natural seguro al que llamaron Puerto San Julián. Esta reproducción a tamaño natural de una de sus naves, la nao Victoria, conmemora los 5 meses que pasaron aquí. Pero fue un periodo turbulento. En Pascua, varios de sus capitanes se amotinaron. Y Magallanes sofocó la revuelta ejecutando a uno de los líderes rebeldes y exiliando a otro. Cinco siglos después, Puerto San Julián es un tranquilo pueblo de 7.000 habitantes, en el que todavía hay signos de pasados y violentos conflictos. En 1982, Argentina y Gran Bretaña entraron en guerra por las Islas Malvinas, que se alzan a unos 600 kilómetros de la costa. Y desde la base aérea de San Julián despegaban más de la cuarta parte de las incursiones. En esta llanura se erigió un monumento conmemorativo en el que un avión de combate parece estrellarse contra las Malvinas. 40 años después, la pista de aterrizaje apenas se usa. Y los búnkeres y hangares de los aviones están abandonados. Poco a poco, el desierto patagónico recupera su territorio. Magallanes y su tripulación navegaron hacia el sur en cuanto el clima mejoró. Centraron todos sus esfuerzos en una misión clave: descubrir una ruta marítima hacia Asia. Y aquí, en Cabo Vírgenes, descubrieron un canal que conectaba ambos océanos y cambiaron el mundo para siempre. Un faro marca la entrada al estrecho de Magallanes, que ostenta el nombre de su descubridor. Por primera vez en la historia, los humanos podrían circundar el planeta. Hoy, muchos buques de carga siguen utilizando el mismo atajo. Y hasta que se construyó el Canal de Panamá, esta fue una ruta básica del comercio internacional. El icónico faro atrae a excursionistas y trotamundos llegados desde tierras muy lejanas. Este es el final de un apasionante camino, el kilómetro cero de la Ruta 40. La legendaria carretera que recorre toda Argentina y que con más de 5.000 kilómetros es la más larga del país. Ricardo Lapetina y Tony Giorgetta iniciaron este viaje a más de 3.200 kilómetros. Durante 11 años han recorrido en sus motos las polvorientas carreteras secundarias de Argentina. Y llegar hasta aquí, por fin, es un sueño hecho realidad. Magallanes y su tripulación navegaron a través del estrecho. Y en un lugar que parecía envuelto en humo, vieron unos fuegos encendidos por los nativos. Así que llamaron a esta región Tierra del Fuego. En ella siempre sopla un viento brutal y atroz, que la mayoría de las veces llega desde el oeste. Es tan intenso y violento que parece que los árboles se inclinan ante él. Conocidos como árboles bandera, estas hayas autóctonas crecen así para oponer la menor resistencia a las brutales ráfagas. En el extremo final de los Andes se encuentra Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. Esta comenzó a crecer a principios del siglo XX cuando se creó su famoso y siniestro penal. Como una Siberia argentina, albergó a delincuentes peligrosos y presos políticos. Pero tras múltiples informes de abusos, fue clausurado en 1947 y hoy es un museo. Ushuaia se ha convertido en un exótico destino turístico. Y los cruceros ahora atracan en el puerto. Se encuentra en el lado norte del Canal de Beagle. Y al igual que el estrecho de Magallanes, conecta los océanos Atlántico y Pacífico. El canal lleva el nombre del barco británico que cartografió esta zona a principios del siglo XIX.
y en él viajaban dos personas que alcanzaron fama mundial. Su comandante, Robert Fitzroy, un pionero en la predicción meteorológica que dio nombre al legendario monte. Y un modesto naturalista llamado Charles Darwin, que revolucionaría el mundo con su teoría de la evolución y que se sintió fascinado por lo que observó en la Patagonia. Pero a pesar de su belleza, este territorio tiene una población muy escasa. En Puerto Almanza solo viven 30 familias repartidas en una costa de 8 kilómetros que viven de la pesca a pequeña escala. Para que ésta sea sostenible, colocan nasas individuales para atrapar cangrejos y solo se quedan con los grandes machos. El gobierno también ha prohibido los criaderos de salmón para no dañar este frágil ecosistema. Uno de los atractivos del canal de Beagle son los islotes Les Ecleguères, dos formaciones rocosas que representaban un peligro para el transporte marítimo. Así que el gobierno construyó un faro, lo pintó de rojo y blanco y lo encendió en 1920. A los leones marinos no pareció importarles y siguieron tomando el sol en sus islotes favoritos, junto al que pronto fue conocido como el faro del fin del mundo. Un apodo que conserva un siglo después. Aquí termina nuestro viaje por la Patagonia, una región cuyo nombre evoca unos míticos gigantes y donde muchas ballenas tienen su hogar. Donde el sur salvaje e indómito continúa vivo. Y las montañas nos desafían engrandeciendo nuestro espíritu. Una tierra de extremos donde el fin del mundo parece estar a nuestro alcance.